Bueno, saludos. Mi nombre es Nicolás Vela Caicedo. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas. El día de hoy voy a exponer el tema de enzimas y proteínas para la materia de bioquímica. Entonces, vamos a empezar con el primer tema que son enzimas. Bueno, enzimas, para hacer una pequeña introducción, enzimas proviene del griego y tiene un prefijo en, que significa dentro de o adentro, y sime o simas, que significa un proceso de fermentación, de fermentar. Va a haber un cambio, una catálisis, dentro de una sustancia o estructura. Entonces, ya hecha esta primera introducción, pues vamos con la primera pregunta, la cual es, ¿qué son? ¿Y para qué sirven? Bueno, entonces, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas formadas por células, las cuales van a aumentar la velocidad de reacciones químicas. Estas van a ser globulares. Esto quiere decir que tienen formas específicas y más adelante vamos a ver por qué tienen estas formas específicas. Entonces, como primer punto tenemos que son catalizadores de nuestro cuerpo. Listo. Esto quiere decir que va a haber un cambio. Una molécula va a tener un cambio para convertirse en producto y más adelante ya vamos a ver cómo funciona eso. Luego tenemos que estas intervienen en procesos metabólicos. Listo. Entonces, como bien sabemos, estas enzimas van a actuar en estos procesos metabólicos, los cuales van a ser, por ejemplo, metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos. Listo. Más adelante tenemos un dato y es que van a terminar en el sufijo asa. Entonces, algunos nombres de estas enzimas van a terminar en asa. Obviamente va a haber algunas excepciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la lactasa, la maltasa, la amilasa, pero va a haber excepciones como la tripsina, la pepsina. Entonces, este sufijo asa simplemente va a ser una pista para que cuando nosotros la encontremos en algún libro, vamos a saber que están hablando de las enzimas. Y finalmente tenemos que estas están reguladas por necesidades celulares. ¿Listo? Van a estar reguladas por las necesidades de la célula o celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula, al momento de alimentarse, estas enzimas van a actuar para disminuir o aumentar la velocidad. Si ven que están produciendo demasiado, estas mismas enzimas van a ser las mismas que intervengan o promuevan esta velocidad. Entonces, para hacer una pequeña demostración con una gráfica, aquí vamos a dibujar cómo sucede esto. Entonces, tenemos un sustrato. Este sustrato va a estar en el medio y va a llegar la enzima, la cual tiene esta manera, y lo que hablaba de las formas específicas van a ser aquí en este sitio activo. Entonces la enzima va a tener esta forma y el sustrato esta forma para que se puedan unir. Más adelante, por medio de el sitio activo, como podemos ver acá, por medio de este sitio activo el sustrato se va a unir y ya va a empezar un proceso de transformación hasta llegar a tal punto que ya estén totalmente cambiados. Entonces tenemos sustrato, tenemos la enzima, acá igual. Entonces va a sufrir todo este proceso de transformación. Podemos decir que al inicio esto se va a llamar un complejo enzima-sustrato.
cuando apenas está empezando ese proceso de transformación. Al seguir acá, vamos a ver que se convierte en un complejo enzima-producto. Ya vamos a ver que la enzima ya está haciendo su trabajo y está haciendo que estos sustratos se conviertan en productos. Y al final ya se liberan, ya queda finalmente liberados pues la enzima y el producto. Entonces, al ya estar liberado el producto, ya está listo para ser usado y la enzima ya está liberada para unirse a otro sustrato y volver a repetir este proceso. Entonces ya vimos gráficamente cómo sucede todo esto. Y ahora vamos a ver los tipos. Bueno, los tipos de enzima van a ser 4. Entonces tenemos en primera instancia las holoenzimas, en las cuales van a estar con su componente no proteico. Luego van a estar las apoenzimas, las cuales, al contrario del anterior, van a estar sin su componente no proteico. Luego vamos a tener a los cofactores. ¿Qué es un cofactor? Va a estar supeditado porque la mitad de su componente no proteico va a estar con hierro o zinc. Más que todo, metales. Luego y por último tenemos las coenzimas, las cuales simplemente van a ser moléculas orgánicas pequeñas. Listo. Entonces ya tenemos la definición de estos cuatro tipos de enzima. Y con esto ya podemos seguir a la siguiente pregunta, que se refiere a cómo actúan. Entonces, ¿cómo hacen estas enzimas para aumentar esa velocidad de reacción? Entonces, tenemos la pregunta, ¿cómo actúan? Listo. Entonces, voy a responder esa pregunta mediante un ejemplo. Y entonces vamos a tener una gráfica. En esta gráfica vamos a ver cómo afecta la enzima en la producción pues, de energía en este caso. Entonces, en primera instancia vamos a tener, en la respiración celular, por ejemplo, vamos a tener unos sustratos, los cuales son glucosa y oxígeno. Y en los productos vamos a tener dióxido de carbono y agua. Entonces estos van a ser los sustratos y acá los productos. Acá vamos a ver que está sin enzima y acá con enzima. Entonces vamos a ver que al realizarse este proceso, la energía acá, al final, la energía total liberada va a ser igual, con o sin enzima. Pero entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia está en que cuando no está la enzima, la energía de activación va a ser mucho mayor y se va a demorar mucho más tiempo. Pero cuando está actuando la enzima, la energía de activación va a ser mucho menor y se va a demorar menos tiempo. Por eso recalco acá que así esté con o sin enzima, la energía va a ser igual. Sin embargo, la diferencia radica acá, más que todo en el gasto de energía y en el tiempo. Entonces, con esta pequeña demostración, ya vimos cómo actúan estas enzimas.
Ya sabemos por qué aumentan esa velocidad de reacción y cómo lo hacen. Ahora ya vamos a ver los factores que intervienen en la velocidad de reacción. Entonces, en primera instancia tenemos la concentración de sustrato. Luego tenemos la temperatura. Y finalmente tenemos el pH. Entonces, con 3 gráficas vamos a representar cómo estos factores intervienen en la velocidad de reacción. Entonces, tenemos que en el primer factor vamos a tener una gráfica acá. Vamos a tener pues un punto de partida. Bueno, acá tenemos un límite. Y acá se va a generar una curva así. Acá tenemos la concentración de sustrato y la velocidad. ¿Listo? Entonces, esto se expresa mediante la siguiente oración, la cual es: a mayor cantidad de sustrato, mayor va a ser la velocidad de reacción. Entonces, como podemos ver, aquí la curva va ascendiendo y vemos que a mayor cantidad de sustrato, la velocidad va a ascender. Pero ¿qué sucede en este punto de aquí? ¿Qué pasa cuando llega aquí? Va a llegar un punto en que la concentración de sustrato es tal que la velocidad de reacción ya no va a seguir aumentando, sino que va a permanecer igual. La velocidad de reacción llega a un punto y ya no va a seguir aumentando, sino que la velocidad va a permanecer igual. Esto es simplemente un límite. Nosotros tenemos una cantidad limitada de enzimas, entonces no podemos seguir, a pesar de que podamos estar añadiendo concentración de sustrato, va a llegar a un punto en que las cantidades de enzimas ya no van a poder aumentar esa velocidad de reacción. Luego tenemos la temperatura. Bueno, acá vamos a hacer una gráfica. La temperatura, vamos a hacer una pequeña curva así. Listo, acá también va a haber un límite que ya lo voy a explicar. Acá tenemos la velocidad, la velocidad acá y la temperatura acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta también va a estar supeditada por que a mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de reacción. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, la velocidad de reacción va a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Como sabemos, pues las enzimas son proteínas. Y las proteínas, si nosotros aumentamos mucho la temperatura, van a llegar a una cierta temperatura donde las proteínas se van a desnaturalizar. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, si nosotros seguimos aumentando la temperatura, pues la velocidad de reacción va a disminuir, las enzimas se desnaturalizan y hasta ahí llega el proceso. Normalmente en los seres humanos pues es entre 30 y 40 grados Celsius, una temperatura ideal. Ya depende de los organismos, va a haber organismos que soportan temperaturas muy altas o pues temperaturas muy bajas. Bueno, aquí terminamos con el factor de temperatura. Finalmente tenemos el pH. Entonces, con otra gráfica, vamos a tomar el ejemplo de el pH. Entonces acá tenemos el pH, acá tenemos la velocidad, acá por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Entonces vamos a tomar el ejemplo de la pepsina. Acá está la pepsina, luego tenemos acá otra enzima y luego acá tenemos otra. Entonces, por ejemplo, tenemos la pepsina, la tripsina y la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué va a suceder con las enzimas? Por ejemplo, la pepsina. La pepsina es una enzima que va a estar en nuestro estómago y se encarga de la degradación de proteínas.
y nuestro estómago pues es muy ácido, entonces va a tener un pH muy ácido, muy bajo. Entonces esa pepsina va a estar adecuada a nuestro estómago para poder cumplir su función. ¿Qué pasa con la tripsina? Va a tener un pH mayor. Entonces al tener un pH mayor va a estar en otro lugar haciendo su trabajo, por ejemplo en el intestino o en el hígado, al igual que la fosfatasa alcalina. Entonces tenemos de que las enzimas necesitan un pH determinado para que ellas puedan hacer su trabajo, para que ellas puedan cumplir con su función. No podemos tener un cierto tipo de enzima que no soporte un pH. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estos tres factores para que las enzimas puedan cumplir con su función, que es aumentar pues la velocidad de reacciones químicas. Entonces ya con esto y terminado este tema, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema son las vitaminas. Bueno, las vitaminas. Entonces, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas van a ser esos compuestos orgánicos los cuales nosotros vamos a adquirir por medio de la dieta. Las vitaminas, como sabemos, pues cada una de ellas va a cumplir una función específica. Algunas, por ejemplo, van a ayudar con el metabolismo, otras van a estar influyendo en la formación de tejidos, etc. Entonces, con eso, bueno, por eso es muy importante mantener una dieta balanceada. Nosotros tenemos que alimentarnos bien para poder adquirir estas vitaminas. Entonces, ya dicho esto, vamos a dividir a las vitaminas en dos grupos. Tenemos a las vitaminas hidrosolubles y a las vitaminas liposolubles. Listo. Entonces, empecemos con el primer grupo. Este primer grupo, pues estos, como lo dice su nombre, se van a llevar bien con el agua. Como lo dice su nombre, pues van a ser solubles en agua. Estas van a ser solubles en agua. Luego tenemos, tenemos los nombres de este grupo, que son todo el grupo de las vitaminas B, como el complejo B, por ejemplo la vitamina B1, etcétera, vitamina B7, la B9, la B12, etcétera. Y tenemos a la vitamina C. Perdón. Luego tenemos, entonces, ¿qué sucede con estas vitaminas? Pues al ser solubles en agua, nuestra sangre pues está compuesta de agua y estas van a fluir de manera más fácil, entonces van a llegar a nuestros riñones y van a ser eliminadas constantemente. Nosotros estamos constantemente eliminando estas vitaminas. Entonces, por lo tanto, estas vitaminas no se almacenan. Va a haber una excepción con esta vitamina de aquí, que esta sí se almacena, la B12, se almacena en el hígado. Luego, al ver que estas vitaminas van a estar fluyendo por nuestro cuerpo, pues van a tener van a tener una menor toxicidad, un menor riesgo. Entonces van a ser menos tóxicas. Va a haber una menor toxicidad. Listo, ya tenemos las características del primer grupo. Luego vamos a ver ahora a las liposolubles. Estas, como lo dice su nombre, van a ser solubles en grasa. Listo. Van a estar solubles en grasa. Bueno, tenemos aquí al grupo de la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Listo. Bueno, al ver que estas sí están como más estáticas de nuestro cuerpo, va a ser más fácil retenerlas. Estas sí se van a almacenar. ¿Y dónde se van a almacenar?
Se van a almacenar principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. Listo. Se van a almacenar en esos lugares. Y pues finalmente vamos a ver que van a ser más tóxicas. Toxicidad. Listo. Van a ser más tóxicas, puesto que están como más, pues se conservan más, entonces van a tener una mayor toxicidad. Listo. Bueno, ya tenemos las características de los dos grupos. Ahora vamos a ver que las funciones pues de cada una de estas vitaminas. Entonces van a ser pues muy importantes. Las funciones principalmente de las hidrosolubles van a ser que son coenzimas y proporcionan energía. Al contrario de las liposolubles, bueno, no al contrario, sino que es una característica de las hidrosolubles, y las liposolubles van a ser encargadas del mantenimiento y la formación de tejidos. Entonces, bueno, ya con esto vamos a empezar mencionándolas una a una. Entonces, en primera instancia tenemos la vitamina B1, que va a ser la tiamina. Esta va a ser una coenzima. Va a ser una coenzima y va a estar influida en el aporte energético. ¿Listo? Esta vitamina, la deficiencia de esta vitamina va a ser muy rara. Sin embargo, va a haber casos principalmente de dos enfermedades. La primera es la psicosis de Korsakoff, que va a ser una de las causas de amnesia, y la otra enfermedad va a ser la enfermedad del beriberi, los cuales los síntomas de esta enfermedad son, por ejemplo, dolor en las extremidades, falta de apetito, inflamación en los pies. Entonces vemos que la deficiencia de esta es muy rara, sin embargo, pues ya vimos que hay casos. Luego tenemos a la vitamina B2 o riboflavina. Y esta también va a ser una coenzima y va a estar incluida en el transporte de electrones. ¿Listo? La deficiencia de esta vitamina, pues simplemente van a ser lesiones labiales. Vamos a ver que se realizan unas pequeñas grietas en los labios. Sin embargo, pues la deficiencia de esta vitamina no va a ser no va a ser un riesgo demasiado grande para la salud en general de nuestro cuerpo. Luego tenemos a la vitamina B3, que va a ser la niacina. Esta va a ser, igual que la anterior, una coenzima y también va a estar incluida en el transporte de electrones. ¿Listo? Bueno, la niacina, la deficiencia de esta vitamina va a representar la enfermedad de la pelagra, que es conocida como la enfermedad de las 3D, que son diarrea, dermatitis y demencia. Entonces es muy importante mantener esta vitamina en nuestro cuerpo. Luego tenemos la vitamina B5, que es el ácido pentetoico. Ácido pantetoico. Pantoténico, perdón. Ácido pantoténico. Listo. Listo. Va a ser, entonces, esta va a estar encargada del transporte de moléculas carbonadas. Listo. Entonces, ¿qué sucede con esta vitamina? Pues, esta va a ser muy particular porque los casos que se encuentren de la deficiencia de esta vitamina van a ser casos muy aislados, por lo que pues no se van a encontrar. Sin embargo, artículos mencionan que en la Segunda Guerra Mundial va a haber el caso de un paciente japonés
el cual le van a diagnosticar pues síndrome de quemazón en los pies, y los médicos llegaron a la conclusión que era por la deficiencia de esta vitamina. Luego tenemos la vitamina B6, que es la piridoxina. Esta va a ser la coenzima que relaciona o que está relacionada con la reacción de aminoácidos. Listo. Esta vitamina se caracteriza, pues la deficiencia de esta vitamina se da principalmente en pacientes que tienen tuberculosis. Entonces va a haber incluso resultados donde tengan dermatitis, donde tengan anemia, y va a haber incluso casos donde pueden tener problemas neurológicos. Luego tenemos la vitamina B7, que es la biotina. Esta biotina va a ser la coenzima de las carboxilasas. Listo. Entonces, la deficiencia de esta vitamina, por ejemplo, va a llegar el caso en que una persona ingiere alcohol muy recurrente, muy recurrente, y se va a generar la deficiencia de esta vitamina. Entonces va a incluir enfermedades como la alopecia, la conjuntivitis y la dermatitis también. Luego tenemos la vitamina B9, que es el ácido fólico. Esta vitamina es muy importante porque está incluida en la transferencia de carbonos y de la división celular, muy importante. Puesto que va a haber influencia en los ácidos, en la creación de ácidos nucleicos, incluido aquí el material genético. Bueno, la deficiencia de esta vitamina pues va a tener influencia, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, va a tener influencia en este tipo de reacciones. Luego tenemos que, seguimos con el siguiente grupo de vitaminas. Listo, me acordé. El ácido fólico es también por un tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica, que es un trastorno en la sangre. Entonces, al ver este trastorno en la sangre, va a haber problemas hepáticos y renales, va a haber insuficiencia renal y todo lo demás. Por eso es que es tan importante también esta vitamina. Bueno, tenemos la vitamina B12. La vitamina B12, que es la cobalamina o cianocobalamina. Esta va a ser la coenzima del metabolismo. Principalmente de proteínas y ácidos nucleicos. Luego tenemos la vitamina C o ácido ascórbico, que va a ser la coenzima. Bueno, aquí se me olvidó decir que la deficiencia de la cobalamina va a estar relacionada con la anemia. Va a ser muy importante para evitar esa enfermedad. Sigamos acá. La coenzima de las hidroxilasas. Y va a ser un importante antioxidante. Listo. La deficiencia de esta vitamina va a estar relacionada con personas que tengan, por ejemplo, fatiga, cansancio, algunas tienen depresión.
va a haber todo ese tipo de factores que afecten a estas personas. También va a haber que va a haber dificultad en la cicatrización de heridas y también, por ejemplo, la gingivitis, son por deficiencias de vitamina C. Y acabamos con el grupo de las hidrosolubles. Ahora vamos a pasar con el grupo de las liposolubles. Tenemos en primera instancia la vitamina A o retinol. Retinol que va a estar relacionada con la visión, la reproducción y el mantenimiento de la piel. ¿Listo? La deficiencia de esta vitamina va a estar relacionada, valga la redundancia, con las personas que, por ejemplo, va a haber luces muy tenues y las personas no van a poder soportar esa tenuidad de la luz relacionada por la deficiencia de vitamina A. También vamos a incluir aquí el sistema inmune. ¿Por qué? Porque va a haber un sistema inmune débil, por así decirlo, y las personas van a estar expuestas a cualquier tipo de infección. Luego de esta tenemos la vitamina D o colecalciferol. Esta va a estar relacionada con los aumentos en los niveles de calcio y la regulación del fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos una deficiencia de esta vitamina? Como sabemos que es encargada del aumento de los niveles de calcio, vamos a relacionarla con los problemas óseos. Entonces, dependiendo de si estamos en desarrollo o en la etapa adulta, van a haber problemas de los huesos débiles, malformación también. Entonces vamos a ver que son problemas relacionados con todo nuestro sistema óseo. Va a haber pues ya enfermedades como la osteoporosis, demás. Luego tenemos la vitamina E, que es el tocoferol. Y este va a ser un importante antioxidante. La deficiencia de esta vitamina va a ser relacionada con los problemas neurológicos. Entonces vamos a ver que las personas van a tener problemas de equilibrio, problemas de coordinación, dificultades más que todos en los nervios sensoriales. Y finalmente vamos a tener la vitamina K. La vitamina K, que también es llamada la menoquinona. La menoquinona, que va a estar relacionada con la coagulación. ¿Listo? Entonces vamos a ver que como la deficiencia de esta vitamina está relacionada con la coagulación, vamos a ver que si hay una deficiencia, pues vamos a tener problemas con la sangre, no va a haber una buena coagulación, entonces vamos a ver sangrados internos y demás. Vamos a recalcar acá en las vitaminas que muchas de estas van a venir de alimentos muy parecidos. Vamos a encontrar en nuestros alimentos pues la carne, tanto pollo, pescado, cerdo. Vamos a encontrar también en legumbres, en levaduras, también en cereales integrales, el trigo. Vamos a ver también más que todo en frutas, cítricos, pues dentro de las frutas los cítricos. Vamos a encontrar en verduras como el brócoli. Bueno, es un montón de alimentos los cuales nos van a ayudar a proporcionar estas vitaminas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando. Vamos a ver que son muy importantes. Vemos que vamos a ver acá coenzimas, como ya vimos en el anterior tema. Entonces estas vitaminas van a ayudar a esas coenzimas a que puedan realizar su respectiva función, como ya hemos dicho, la velocidad de reacciones y demás. Entonces, ya con este tema, pues concluimos lo que es el tema de enzimas y vitaminas. Muchas gracias.